me metas. Y me doy cuenta como Dios se está glorificando. Esta tarde estuve en la oficina, hablaba con unos pastores y doy gracias al Señor. Uno se siente que está apoyado por ellos. ¿Y sabe por qué? Porque por la manera que le hablan, y no solamente hablan, responden a lo que dicen. Amén. Y de eso se trata esta noche. Las palabras a veces, o casi siempre, depende de las palabras. Hay palabras que hieren y hay palabras que animan. Estamos en la última dispensación de la gracia de Dios, donde la juventud no quiere saber nada de Dios, donde no solamente la juventud, aún los adultos. Dice la palabra de Dios que en los postreros días la fe de muchos se enfriará. Y una de las cosas que yo miro en la palabra de Dios cuando eso está pasando, yo a veces hablo con mis hijos, yo digo, yo no quiero que esa palabra se cumpla en mi vida. Amén. Yo no quiero que esa palabra, que la fe de muchos se enfriará, yo no quiero entrar en esa palabra. Amén. Me gusta entrar en las palabras positivas que tiene la palabra de Dios. Aunque toda la palabra de Dios es positiva, para instruir como también para condenar, también tiene poder. Amén. Y tenemos un ejemplo esta noche, gracias al Señor por este profeta Jeremías. Y hermano, yo no sé qué tan débil es usted de la mente, qué tan débil somos de escuchar y doblegarnos a un comentario o doblegarnos a algo que nos pueden decir o que nos pueden herir muchas veces. Amén. Pero sabe, hermano, que hay una cosa que yo aprendí. Yo no sé cuántos conocen al hermano Johnny Coronel, que yo aprendí del hermano Johnny Coronel cuando vino a este lugar. Amén. Y cuando él vino, las cosas no estaban muy buenas, estaban más o menos. Y yo hablaba con él, fuimos alumnos de escuela dominical. Él es pastor en otro lugar en Colombia, yo soy pastor aquí. Y estábamos conversando, hermano, de palabras y cosas que uno escucha de la persona que menos desea escuchar. De la persona que le dice te amo y te dice palabras y hermano, estamos con usted y vamos a hacer la obra de Dios y todas estas cosas. Y yo hablaba con el hermano y decía, hermano, no es fácil. Y él me dice, mira, Juan, tenemos que pasar por el molino. Amén. Yo no sé si el Señor lo está pasando a usted por el molino, pero cuando pasaron por el molino pasarían suavecitos. ¿Cuántos han molido carne? Amén. ¿Cuántos han molido maíz? ¿Cómo echa el maíz usted arriba? En grano. ¿Pero cómo sale? Suavecito. Y si le siente maíz duro, usted lo vuelve a moler hasta que quede suave. Y usted dice, este molino necesita un ajuste, porque está dejando salir el maíz entero. Usted muele, ¿no? Mi mamá vendía arepas, no me da vergüenza. Mi mamá siempre rebuscaba como yo. Amén. Si no le daba las arepas, le vendía mango, pero algo hacía. Amén. La vieja siempre se ha movido. Amén. Y yo siempre le ayudaba a moler. Me dicen, ¿sabe qué? Tienes ese molino muy flojo porque no se puede hacer arepas con eso, van a salir trozos de maíz. Y empezamos a ajustar el molino hasta que ella tocaba, hacía la masa así con los dedos y la masa estaba suavecita. Me decía, ahora sí, pero es que si lo pone duro me toca hacerle más duro. ¿Sí o no? Pero mi mamá decía, pero el que da vuelta al molino es Dios. Nosotros tenemos que pasar por el molino para salir suaves. Ahí donde se van quedando las cosas. Y el hermano me decía, tienes que pasar por el molino, o tanto escuchar las cosas, te van a salir callos que cuando las oigas ya no vas a sentirlas. ¿Cuántas veces le ha repetido usted las mismas cosas? Ay, hermano, si yo me pongo a decirle cuántas veces me han repetido muchas cosas. Yo a veces he hablado por teléfono, hermano, mire qué tal. ¿Y usted qué cree? Que yo no tengo nada que hacer. Yo digo, Dios mío, yo no hubiera llamado mejor. Y a veces hay respuestas que uno no desea oír. Y el caso de Jeremías, este era un hombre, un profeta llamado por el mismo Dios,
Y empezó a hablarle a un pueblo, hermano, que hasta el día de hoy es un pueblo duro de corazón. Y empezó a hablar con el pueblo de Israel. Y dice, el Señor le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué pasa? Está lejos de mí. Hermano, yo le digo, estamos en los últimos días de la gracia de Dios. Amén. Donde hay muchos cristianos que se están debilitando y se están arrodillando delante del Baal. Un día prometieron no doblegarse delante de ellos. Daniel dijo no y no y cumplió su palabra, y Dios cumplió con él. Pero hay muchos que se están doblegando y se han arrodillado por las amenazas. Si no te arrodillas, te echamos en el foso de los leones. Si no te arrodillas, te echamos en el horno de fuego. Y me hace, hermano, acordar ahora cuando aquel gigante se levantaba, dice la Biblia, por 40 días y 40 noches. Solamente eran palabras que le decía al pueblo de Israel. Y yo le voy a decir una cosa, ¿a quién estaba retando? Estaba retando a los fuertes. Estaba retando a los supuestos valientes de Saúl. Estaba todo un pueblo de ejército que sabía pelear. Y no eran miles, eran miles que tenía el rey a su disposición. Y dice la Biblia que este gigante salía todos los días, se burlaba de ellos y le pedía a alguien que lo venciera. Solo palabras. Y en esas palabras que este hombre decía, el pueblo temblaba y se escondía. Pero yo doy gracias a Dios que siempre hay un hombre temeroso de Dios. Que siempre hay alguien entre el grupo que busca de la presencia de Dios. Y cantamos el canto, aunque tenga que cruzar montes y valles. Y aunque tengamos que pasar las dificultades. Pero Jeremías era un hombre que tenía a Dios en su corazón. Porque no ardieron primero sus huesos. Dice la Biblia que lo que él sentía ardía en su corazón. Y como ardía en su corazón, se contaminó todo su cuerpo y aún entró en sus huesos. Dice el versículo 9 que estábamos leyendo. Y dije, no me acordaré más de él, porque la gente se burla de mí, porque Dios no me contesta mis peticiones, Dios no me ayuda. Hermano, Dios sí nos ayuda. Amén. Dios sí nos quiere ayudar. Amén, amén. Hermano, pero yo le pregunto esta noche, ¿qué clase de ayuda está pidiendo? Porque hay ayudas, hermanos, que pedimos que nosotros podemos hacer sin la ayuda de Dios. Nosotros podemos dejar cosas sin estarle pidiendo a Dios, porque el pecado es consciente. La presencia de Dios es real. El Espíritu de Dios es real. Y estamos, hermanos, a veces dándole importancia a algo que es pasajero, que se va a terminar un día. Jeremías decía estas palabras: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre.